Me da mucho gusto hablar a mis colegas y amigos de la Universidad de Amberes. Con esta universidad tengo vínculos ya antiguos. Allá, hace bastantes años, cuando estaba yo representando a México ante la UNESCO, recibí una carta del rector de la Universidad de Amberes y del doctor Robert Verdonk, invitándome a la inauguración de un centro de estudios mexicanos. Fui gustoso, participé en la inauguración y el doctor Verdonk me dijo: le voy a hacer un regalo. A ver, doctor, ¿cuál? Yo quiero que la cátedra que va a existir en el centro se llame con el nombre de usted. Y yo le dije: doctor, y se llama así. Muchas gracias, doctor Verdonk, que seguramente está usted escuchando esto. El Centro de Escritores de Estudios Mexicanos tiene ya, casi 20 años o más de existencia. Es como una embajada cultural de México en el corazón de Europa. Ahora que Bélgica ha tenido ese atentado terrorista, debo decirles que he sentido mucho lo que ha sucedido. Bueno, pues en el corazón de Europa está el Centro de Estudios Mexicanos, tiene una buena biblioteca, allí pasan muchos mexicanos, dan cursos, conferencias, y ahora me toca hablarles a ustedes acerca de Fray Bernardino de Sahagún. Y por cierto, quiero decirles que este fraile, que concibió un método de investigación y reunió información copiosa sobre la cultura indígena del centro de México, su obra y su método han sido declarados por la UNESCO en octubre de 2015, han sido declarados Memoria del Mundo. Quiere decir que pertenecen al legado de la historia universal. De él vamos a hablar. Vamos a decir dos palabras sobre el contexto cultural, político, social en el que nació Fray Bernardino. Este vino al mundo en 1499. Y vino al mundo cuando los reyes Fernando de Aragón e Isabel de Castilla habían consumado la unidad de España como Estado moderno. ¿Y qué otras cosas ocurrían en España? Bueno, pues ocurría que España para esas fechas había conquistado ya el último bastión árabe en Granada en 1492. Y ese mismo año, bajo el patrocinio de España, Cristóbal Colón había zarpado con sus 3 carabelas, y en ese proceso que llamamos encuentro de dos mundos, pues se encontró con el que ahora tenemos como continente americano. Y ese mismo año de 1492, Helio Antonio de Nebrija, profesor en la célebre, también como la de ustedes, Universidad de Alcalá, escribe la primera gramática de una lengua europea, obviamente aparte del latín y del griego, en este caso de la lengua castellana. Y otras muchas cosas ocurrieron en esos años. Pues Bernardino de Sahagún nació en la villa de la cual derivó su nombre, la villa de Sahagún, en el antiguo Reino de León. Era una villa pequeña, pero una villa cargada de cultura. Allí estaba el monasterio de los santos Facundo y Metorio. Por Facundo viene San Facún, Sahagún, de ahí se deriva el nombre. En ese monasterio de benedictinos de Cluny, que se habían ido a establecer allí, un abad, el abad Alonso Ruicio, escribió este libro. Este es un ejemplar de la edición original. Este libro es un índice riquísimo de las obras de Aristóteles. El ejemplar que tengo perteneció a un filósofo novohispano
Fray Alonso de la Vera Cruz tiene anotaciones de su mano. Es un libro impreso en papel de lino y en perfecto estado. Después yo les enseñaré unas páginas de él. Prueba de que florecía allí el humanismo. Vamos a ver unas imágenes de la arquitectura que existía. Una de ellas es lo que queda de una de las puertas para entrar al monasterio en la villa de Sahagún. Yo estuve allí la primera vez en 1964 y debo decirles que la gente del pueblo no sabía nada de Fray Bernardino. Yo llevaba un retrato para colgarlo en la alcaldía. Y ahora sí saben ya, y te han puesto una estatua, etc. Bueno, pues vamos a ver la iglesia de San Tirso. Es una iglesia que tiene elementos románicos, pero mezclados con elementos moriscos. Y vamos a ver también otra que se llama de la Peregrina. ¿Y por qué de la Peregrina? Porque Sahagún está en el camino de Santiago. Por ahí van peregrinos que vienen de muchos lugares de España y también de Europa, de Francia, etcétera. Tal vez también los hubo de la República Checa. Claro, no era república, eran los reinos de Bohemia y de ahí venían y pasaban. Pues allí nace Sahagún. No sabemos cómo era su familia. Se dice que se apellidaba Rivera. Tampoco lo puedo asegurar. Yo creo que la familia de Sahagún no era una familia de grandes recursos, pero tampoco era de pobretones. La prueba es que mandaron a su hijo a estudiar a la célebre Universidad de Salamanca. Y sin un poquito de recursos no era posible. De manera que lo enviaron. El joven tendría 15 años. Dice Fray Jerónimo de Mendieta, otro franciscano que escribió una obra, Historia Eclesiástica Indiana, y que conoció a Sahagún, que era de buena presencia, que era guapo, y que por eso después los frailes lo escondían de la vista de las mujeres para que no fueran a molestarlo. Pues Sahagún llega a Salamanca, allí va a tener muy buenos maestros, estudia el trivium y el quadrivium, es decir, la gramática, la latinidad, el canto, la astronomía, el derecho, la historia, la básica historia, la historia clásica. Sahagún llegó perfectamente a saber latín y griego, no sé si también hebreo. Se formó muy bien, era muy estudioso, no defraudó a sus padres, porque, ¿cómo lo sabe? Me pueden preguntar ustedes, y yo respondo, pues por lo que hizo luego ya en México. Allí estuvo, y estando allí, él ingresó en la orden franciscana. Les voy a decir aquí que en el año de 1965, cuando era yo director del Instituto Indigenista Interamericano, tuve la idea de ir a colocar una placa en la Universidad de Salamanca para que ahí se recordara que Sahagún fue estudiante durante varios años. La placa quedó, la vamos a ver en otra imagen, ahí está, y dice el texto que Sahagún dedicó 60 años de su vida a estudiar desde dentro y no superficialmente a los pueblos de habla náhuatl. Esa placa está cerca del aula del célebre Fray Luis de León, aquel fraile al cual la Inquisición lo detuvo socolor de que era hereje y que cuando regresó varios años después de haber estado en la clase les dijo a sus discípulos: aquí estoy, como decíamos ayer, vamos a continuar la lección. Todo eso debió saberlo Sahagún. Bueno, pues Sahagún estudia y estando allí, repito, se hizo fraile y pasó al convento
y allí tomó los hábitos y con el paso del tiempo se ordenó de sacerdote. Estando allí, llegó otro fraile, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, que andaba tratando de organizar una barcada. Para decir, esa palabra no está en el diccionario, efectivamente no está, pero viene de barco. Y llamaban barcadas al conjunto de frailes que se embarcaban para ir al Nuevo Mundo, para ir a México. Esto ocurre a fines de 1528. Sahagún se va a embarcar con otros 19 frailes encabezados por Fray Antonio de Ciudad Rodrigo con rumbo a México. Ese viaje debió ser muy memorable para Sahagún. ¿Por qué? Porque allí regresaba un grupo de jóvenes nahuas de la nobleza indígena que habían sido llevados a España por Hernán Cortés cuando hacia 1528 estuvo en la península ibérica para visitar a Carlos V a informarle personalmente de sus conquistas. Que por cierto, Sahagún seguramente estando en la Universidad de Salamanca había podido leer alguna de las cartas que había escrito Cortés a Carlos V, porque hay ediciones de ellas. Pues en ese barco, además de los frailes, van estos jóvenes. Es seguro que se vieron muchas veces durante la travesía. Es seguro que Sahagún les decía, bueno, a base de signos, ¿cómo se dice el pájaro ese que va volando? Y los otros le dirían, totot, totot, totot es pájaro, sí, qué bien. Y ¿cómo dicen? Casa, casa, donde uno vive, se pintaba, Cali, Cali. Y fue aprendiendo algo de náhuatl. Sahagún llega a Veracruz y de allí se va derecho a la Ciudad de México. La Ciudad de México, que ahora mucha gente se asusta, ¡ay, qué barbaridad, qué ciudad tan grande! Bueno, pues era grande ya en su época. Los grandes cartógrafos, Ortelius, Mercator, en sus mapas la pintan muy grande, tan grande como Roma, tan grande como Sevilla. Sahagún llega al convento de San Francisco, se instala, y sus superiores le dicen, tienes que salir al campo para que conozcas el país que trates con indígenas y vayas aprendiendo la lengua. Va a Xochimilco, allí hay un convento al cual Sahagún le puso el nombre de San Bernardino. A la puerta hay una inscripción en náhuatl hoy día. Pues Sahagún después continúa y va a dar a Tlalmanalco. Tlalmanalco es otro pueblo que está ya camino del sur de la Ciudad de México. Regresa y entonces, estamos hablando del año 30 más o menos, dice Sahagún, yo quiero estar en contacto con jóvenes indígenas como esos que conocí durante mi viaje. Bueno, vete al convento de Santiago Tlatelolco. Y se va a ese convento y dice, ahora que llegó ya el presidente de la segunda audiencia, don Sebastián Ramírez de Fuenleal, había sido enviado por Carlos V para pacificar a México, había gobernado transitoriamente el país este señor que se llamó Nuño Beltrán de Guzmán, un verdadero rufián, quemó vivo al último gobernador del reino de Michoacán y después, estando en el Pánuco en el norte, necesitaba caballos y entonces en barcazas mandó caballos no, si los necesitaba, mandó indios huastecos a cambio de caballos a la isla de Santo Domingo. Pues esa joya, al saberse en España, porque el obispo Zumárraga lo denunció, quién era, fue llamado para ser juzgado. Y vino don Sebastián Ramírez de Fuenleal, que había sido amigo
de Carlos V y que había estado en la pacificación de Granada. Y con él vino otro grupo para fundar la Audiencia, la Segunda Audiencia. La Audiencia es una palabra en español que significa un cuerpo colegiado con funciones jurídicas y también de gobierno. Y con esa audiencia vienen también don Vasco de Quiroga, ese hombre que va a hacer realidad en Michoacán las utopías de Tomás Moro. Había leído la utopía de Tomás Moro. Y el virrey Mendoza, que va a llegar por ese tiempo, el primer virrey de la Nueva España, con Sebastián Ramírez de Fuenleal, con Sagún y con otros frailes, algunos franceses, otros españoles, fundan el Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. ¿Por qué imperial? Porque se fundaba con el patrocinio de Carlos V. Piensen ustedes que Carlos V era hermano de Fernando, que luego fue emperador y que antes fue rey de Bohemia. Cuando Carlos V andaba en sus correrías, en sus luchas, a veces les encomendó a los reyes de Bohemia, Fernando y su mujer, que cuidaran del gobierno de México. De manera que llegaron cartas, cédulas de los reyes de Bohemia a México. Así que eso fue la primera vinculación que tuvimos los mexicanos con Bohemia. Bueno, pues, estando así, Sagún logra que se cree ese colegio para indígenas. En ese colegio él va a enseñar gramática, el padre Gaona va a enseñar latinidad, el padre Faucher, el padre Bassas, franceses, van a enseñar otras materias, se va a enseñar el canto, se va a enseñar la filosofía escolástica y se va a enseñar también medicina indígena con sabios indígenas y también el arte de los libros antiguos, los que llamamos códices, como este que les voy a mostrar, y el arte también de descifrar los jeroglíficos. Aquello fue un foco de cultura humanística, un encuentro de la vieja civilización de Mesoamérica con la antigua civilización mediterránea del gran legado de cultura europea. Allí se formaron muchos jóvenes indígenas. Se formó, entre otros, Antonio Valeriano. Antonio Valeriano de Azcapotzalco había nacido pocos años antes de la conquista y con otros varios sería después un gran colaborador de Fray Bernardino en sus pesquisas. Ahí estuvo Sagún, volvió a salir otra vez con trabajos de campo, pero ya hacia 1545 quedó de nuevo vinculado al colegio, yo diría que casi hasta su muerte, porque aunque tenía salidas, siempre regresaba a Tlatelolco. Tlatelolco es un lugar que está al norte, muy cerquita de México, Tenochtitlan, la gran capital. Estaba Tenochtitlan en una isla rodeada de los lagos y Tlatelolco era una isla más pequeña al norte. Allí fundaron los frailes su convento y su colegio. Hay un mapa que les voy a mostrar también, que se elaboró allí para mandárselo a Carlos V, en que se ve pintado con figura bastante grande el colegio de Santa Cruz y el convento. Llegó el año de 1546, cuando Sagún estaba allí, y hubo una pestilencia terrible, la que llamaban los indígenas en náhuatl Cocolistli. Y esa pestilencia terrible mató a muchísimos. Sagún dice: yo con mis estudiantes enterré a más de 10,000 y al final me dio a mí también y estuve al cabo de morir, pero no, obviamente me salvé. Sagún seguramente
le preguntó a uno de los médicos indígenas: ¿y ustedes qué hacían cuando había pestilencias? Y el médico le dijo: pues le dábamos tal hierba, tal infusión. Y bueno, ¿pero qué otra cosa hacían? Pues le dábamos otra hierba en caso de que no reaccionaba. No, pero otra cosa, ¿qué no le rezaban a sus dioses? Y dice: sí, le rezábamos a Tezcatlipoca en caso de pestilencia. Y según le dice: ¿y te acuerdas de la oración? Dice: este otro viejo se acuerda. Y comienza y le empieza a decir: oh Señor piadosísimo, mira cómo están muriendo nuestros niños, mira cómo va a quedar desierta la tierra, ayúdanos. Y según le dice: escriban eso, escríbanlo. Y es un huehuetlactoli, un testimonio de la antigua palabra de la sabiduría. Y según dice, son bellos estos textos, con unas metáforas. Ya sabía para entonces bastante náhuatl, yo diría muy bien náhuatl, ya había hecho sermones en náhuatl. Él mismo, luego les enseño una página de esos sermones. Y entonces según dice: a ver, díganme otros de esos textos cuando había guerra, cuando había también otro tipo de males, hambrunas. Y luego, ¿qué decían los padres a sus hijos y cómo exhortaban a los gobernantes para que cumplieran su oficio? Y queda Sahagún verdaderamente emocionado. ¿Cómo educaban a sus hijos? Y Sahagún escribe: estos textos son más útiles que los que decimos en los sermones. Ya empezaba Sahagún a convertirse, atraído por la cultura náhuatl. Así estuvo y siguió trabajando. Y unos cuantos años después, aproximadamente 9, Sahagún dice: yo quisiera saber cómo pensaron los indígenas, los que vieron la conquista. ¿Qué fue para ellos? Yo, estando en Salamanca, leí las cartas de Cortés, pero yo quiero ver qué dicen ellos. Y entonces les dice: ¿me puedes recordar? Y dice él, cito, no literalmente, pero sí lo más fiel que mi memoria me permite: les pedí que me dijesen a viejos sabios que contemplaron la conquista, y todos estaban de acuerdo en que lo que dijeron era la verdad. Y empezaron hablando de que había habido unos portentos, eclipses y señales de que algo iba a ocurrir. Era un año 1 caña, equivalente a 1519, cuando se decía que Quetzalcóatl regresaría en un año 1 caña. Y entonces llegan noticias de las costas del Golfo de que han aparecido unas embarcaciones grandes como montes y que viajan de allí, gente blanca, que vienen con armaduras todas de metal, que tienen unos perros muy grandes, que tienen unos caballos, bueno, no decían caballos, sino que tienen unos animales que eran grandes como venados y que se montaban en ellos. Y se lo vienen a decir a Moctezuma. Todo eso está allí. Y Moctezuma se asusta. Y después vienen como al final Moctezuma se encuentra con Hernán Cortés. Y luego lo que ocurre hasta llegar al asedio final de Tenochtitlan. Esos textos en náhuatl se conservan, afortunadamente. Tuve yo el privilegio de que, laborando con quien fue mi maestro, el doctor Ángel María Garibay, cuya efigie les voy a presentar, que hiciéramos un libro, él y yo, que llamamos Visión de los Vencidos. Le pusimos el título de Los Vencidos para subrayar que no siempre escriben la historia únicamente los vencedores, también la escriben los vencidos. El escritor, poeta de renombre, tuvo el premio Cervantes y el premio Príncipe de Asturias, José Emilio Pacheco, escribió para los forros de las ediciones de La Visión de los Vencidos, que es un poema épico
de los orígenes de la nación mexicana que todos debemos leer. Eso Sahagún lo recoge y se queda admirado. Y entonces dice, yo quiero investigar para conocer esta cultura. Y le dice a su superior, padre, envíame, mandándome por santa obediencia, que vaya yo a investigar cómo es la cultura de estas gentes. Y Sahagún sale al pueblo de Tepepulco, en el actual estado de Hidalgo, al norte de la Ciudad de México, para investigar. Lleva a 4 de sus discípulos, entre ellos a Valeriano, a Martín Jacobita, a Andrés Leonardo, y con ellos llega al pueblo, se reúne con el principal del lugar, el señor Tlaltensin, y le dice, yo no vengo a quitarles sus libros, yo no vengo a perseguir sus creencias, yo vengo a saber qué es lo que pensaban. ¿Y para qué vengo? Para que nuestro diálogo pueda ser más fluido. Ya sabré yo quiénes son ustedes. Y entonces el viejo regresa y trae a 10 sabios antiguos con sus libros, con sus códices, y dice, pregúntales, ellos te van a decir. Sahagún había escrito lo que llama una minuta, es decir, un cuestionario, y va a proceder con un método que es el que siguen hoy día los etnólogos. Nada más que Sahagún, a diferencia de muchos etnólogos, lo va a hacer en lengua náhuatl, la lengua de nosotros, y lo va a hacer por medio de los glifos de los libros, como ellos usaban. Y entonces comienza a preguntarles acerca de las cosas divinas de su antigüedad, de las cosas humanas y de la naturaleza. Y hoy tenemos folios, voy a mostrarles algunos de los códices que se conservan en Madrid, en la biblioteca del Real Palacio y en la Academia de la Historia, con los textos que recogió en Tepepulco. Allí tenemos las fiestas de los dioses, el culto a los dioses, el sistema de los calendarios, el solar y el calendario astrológico de 260 días. Tenemos algunos discursos de los Huehuetlatoli, como aquellos otros de Tlatelolco. Tenemos también la indumentaria de los nobles, los comerciantes. Tenemos las insignias militares. Tenemos la astronomía. En fin, tenemos remedios médicos. Tenemos el libro de los sueños. Todo eso lo recoge en náhuatl con imágenes. Allí es el primer sedazo, la primera recolección. Ahí se pasa 2 años en Tepepulco. Tepepulco era un lugar importante. Ya existía un convento, que les voy a enseñar algunas imágenes. Era un pueblo, tenía una caja de agua, un depósito que hasta la fecha existe, con la fecha 1545. Había una casa de Hernán Cortés, allí se habían criado caballos. Estaba Tepepulco en el camino que lleva a Veracruz. Regresa a Tlatelolco y dice, voy a repetir mi investigación para 2 propósitos, para enriquecerla y para ver si era verdad lo que me han dicho. Y reúne viejos en Tlatelolco y aumenta muchísimo su investigación. Ya veremos al final cómo todo lo que va recogiendo, los folios que les voy a mostrar, esos los va a distribuir en un libro a la manera europea. Y entonces Sahagún dice, esto va a ayudar mucho a los frailes para que sepan cómo era la gente del México antiguo, cómo eran gentes de gran quilate, quiere decir de gran capacidad. Decimos que eran bárbaros, no eran nada de bárbaros, echaban el pie adelante a muchos pueblos que se jactan de sabios, porque es que la conquista para ellos no les dejó apariencia de lo que fueron. Lo que dijo Sahagún vale para nosotros hoy día. Muchas veces en México, en general, en América Latina, dice los pobres indios que están allí, que son flojos, que son sucios.
que han estado marginados. Apenas en los últimos años, ya en la Constitución de México se reconoce que tienen derecho a usar sus lenguas, que tienen derecho a cultivarlas, que tienen derecho a ser oídos en ellas, en los juicios, y que su cultura es parte del legado de la nación mexicana. Con todos esos documentos riquísimos, son centenares de folios con textos siempre en náhuatl, con imágenes. Sahagún dice: ahora voy a repetir mi investigación, voy a ir al convento que está en la Ciudad de México, al convento de San Francisco, que hasta hoy existe, y voy a repetir la investigación. Y la repitió, y entonces dice: todo lo que obtuve, lo obtuve a través de un triple sedazo, de una especie de red para ver qué es lo que me dicen. Y allí él aplica un ojo crítico y nos da el legado enorme que luego va a distribuir en 12 libros. Sahagún va a tener que luchar con muchas dificultades. Hay frailes que dicen: está gastando mucha tinta y mucha cera y también antorchas, porque tiene que trabajar en la noche, que le quiten todo eso. Y dice Sahagún: me quitaron mis papeles y ya no tenía yo quien me ayudara. Y yo no podía escribir porque mi mano tenía temblorina, hoy diríamos mal de Parkinson. Pero para fortuna de él, hacia 1571 llegó a México el padre Fray Rodrigo de Sequera, comisario general. Le enseña a Sahagún algo de los papeles que tenía y queda el otro fascinado y dice: yo te voy a ayudar. Y le da dinero y entonces logra tener escribanos buenos y empiezan a copiar. Y entonces ponen una columna el texto en náhuatl con imágenes, con más de 1000 dibujos, y luego en la otra una especie de traducción libre al español. Eso está hoy en lo que se conoce como Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún. Se conoce como Florentino porque se conserva en la Biblioteca Medicea Laurenciana de Florencia. Cómo llegó allí es otra historia que les pido me perdonen de no contarla. Ese libro hoy día lo podemos consultar porque hacia 1979 se hizo una reproducción facsimilar de los 3 grandes tomos, de los cuales ven ustedes algunas imágenes. Esa obra es como la Biblia de la cultura náhuatl. Allí está, ¿qué está? Todo lo que concierne a la religión prehispánica, las fiestas, los calendarios. ¿Qué está? Los orígenes de los dioses. ¿Qué está? Las creencias acerca de lo que hay después de la muerte. La educación como era. Después, cómo funcionan los calendarios. Más adelante, los huehuetlatoli, es decir, los consejos aquellos, los textos que había recogido desde Tlatelolco. La astronomía, cómo era la vida de los nobles, sus alimentos, sus ornamentos, cómo eran los mercaderes, cómo era después la gente, las partes del cuerpo, las enfermedades, los remedios que le daban los médicos, y después el mundo de la naturaleza, que dice él, es como un vergel maravilloso. Porque a Sahagún le interesó mucho la lengua. Él escribió un arte, una gramática y un vocabulario y recogió muchísimos testimonios y cierra su obra con el libro de la conquista. Ese tesoro de miles de folios lo tenemos, lo estudiamos. Es una fuente, no la única, pero sí importantísima para conocer al mundo náhuatl prehispánico. Sahagún elaboró otras muchas cosas, sermonarios, evangeliarios, escribió una salmodia cristiana, les voy a mostrar la portada, inspirado en los cantos prehispánicos,
escribió otra obra interesantísima que se conserva en el archivo secreto del Vaticano, el libro de los diálogos o coloquios entre los primeros frailes y los sabios indígenas. Ese libro lo he publicado yo en náhuatl y en español. Se da una confrontación. Los frailes le dicen a los sabios: ustedes no conocen al verdadero Dios. Ustedes han adorado al demonio. Entonces los sabios dicen: nosotros conocemos al verdadero Dios, al que es Ipalnemoani, el dador de la vida, al que es Tloquenahuaque, el dueño de la cercanía y la proximidad, al que es Yohuali Ejecatl, como la noche, como el viento. Eso nos lo enseñaron nuestros padres. No nos digáis que no lo sabemos, porque si nuestros dioses han muerto, déjenos ya mejor morir. Sagún vio con tristeza que algunos frailes se habían quejado con Felipe II, diciendo que todos los papeles que él tenía estaban reviviendo idolatrías. Felipe II exigió que se le enviaran y así llegaron los que hoy se conocen como códices matritenses a España. Y a su vez, Fray Rodrigo de Sequera, el que había apoyado el trabajo de Sagún, se llevó en 4 tomos los manuscritos que forman el códice que conocemos como florentino, que son las fuentes principales. Sagún, para el año, digamos, de 1579, tenía ya 80 años. Era viejo, le temblaba la mano, seguramente tenía problema en la vista. Y todavía seguía trabajando. Había él concebido un método para investigar. Un método que es el que siguen hoy día los antropólogos. Y había recogido testimonios que revelan cómo era una gran cultura, una civilización comparable con las grandes civilizaciones del viejo mundo. Y eso lo saben muchos de ustedes que han estudiado la obra de Sagún. Pero en los últimos años el buen fraile todavía tuvo dificultades. Resulta que vino un visitador franciscano que accedió a lo que querían el clero secular, que se acabaran las misiones y se establecieran parroquias de puro clero secular. Esto a los frailes no les convenía, no les consentían. Y Sagún se vio envuelto en esa tempestad. El visitador excomulgó a todos los que se opusieron. Sagún quedó entre los excomulgados, aunque claro, diría, esto no tiene valor. Y así, cargado de años, cargado de merecimientos, se enfermó y estuvo en la enfermería de su querido colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, en el convento de Santiago. Y allí murió el 5 de febrero de 1590, a cerca de 91 años de edad. Los restos de Fray Bernardino descansan en el centro de la Ciudad de México. Ahí hay ahora construcciones modernas. No sabemos exactamente dónde están, pero sí sabemos dónde está su espíritu, dónde está su obra. Esa está en el corazón de muchísimos mexicanos, de muchísimos europeos, de muchísimas gentes del mundo entero que lo estudian. Su obra es parte de la memoria del mundo, así lo reconoce la UNESCO. Su legado pertenece a la historia universal. Y como es de la historia universal, es de ustedes, es de los mexicanos, es de todos. Es un tesoro. Por eso he querido hablarles de este gran hombre, cuya efigie es esta, Fray Bernardino de Sagún, que estuvo en México 2/3 partes de su existencia, la primera, los primeros 30 años en España y la segunda 60 en México. Muchas gracias por su atención.